Muy buenas tardes, colegas. ¿Podrían confirmarme si se escucha el audio, por favor? Sí, se escucha, o sí. Muchas gracias. Muchas gracias, colegas. Bueno, buenas tardes, colegas. Espero se encuentren todos muy bien. Que estén bienísimo de salud. Y pues la universidad ya se está acabando, así que estuve conversando con la licenciada y me dijo que su examen es para el 4 de noviembre, si no me equivoco, en los pabellones. Y bueno, pues para entonces, obviamente las clases de auxiliatura ya no va a haber. ¿Por qué? Conversando con la licenciada me indicó que debo presentarle ya la lista detallada con las notas específicas de todas las participaciones que hubo a lo largo de las clases de auxiliatura hasta el 31 de octubre, que es decir, hasta un lunes creo que cae, si no me equivoco, antes de su examen, a 3 días de su examen. Entonces, a partir de noviembre las clases de auxiliatura ya no las va a haber, obviamente, y seguramente les va a pedir algunos requisitos para el día del examen, que tal vez sea un cuaderno al día o algo así para prácticas, tal vez para sumar puntos, algo así me estaba comentando de todos modos. Está bien, entonces estas clases que tenemos, las últimas clases, van a ser con enfoque directamente al examen, porque en 2 viernes ya sería su examen. Entonces tenemos como 4 clases, podemos hacer una clase adicional si ustedes gustan y desean, o las clases necesarias para el día del examen. Ahora, me gustaría saber si han logrado conversar con la licenciada en clases, a preguntarle más o menos cómo va a estar enfocado el examen, ya que los temas 12 al 16, como les había comentado y seguramente ya lo están viendo con la licenciada, es como aplicar una auditoría, ¿no? Ya sea las cuentas de activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos, y hasta el tema 16, si no me equivoco, es hasta el informe final, informe limpio de auditoría, ¿no? Entonces, esto aplicado a un examen, si se da cuenta, puede ser bastante amplio, como también bastante corto. Entonces, me gustaría saber si alguien logró conversar con la licenciada, logró preguntarle cómo va a estar enfocado el examen, para que ustedes también ya tengan una idea y puedan hacer énfasis, digamos, en aquellos puntos en que ustedes tengan alguna duda o consulta. Así que, no sé, colegas, ¿alguien de ustedes logró preguntarle a la licenciada? ¿No? ¿Nadie? Bueno, colegas, en el momento que sepan o si pueden hacerlo la próxima clase con la licenciada, sería bueno que le pregunten para que ustedes tengan ya también preparado tal vez incluso papeles de trabajo, ¿no? Porque de seguro va a ser a mano, eso es obvio. Pero para que ustedes estén preparados, tal vez elaborar papeles de trabajo, la estructura del papel de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Sería bueno que pregunten para que ese momento no estén, bueno, para que ganen tiempo en todo caso, ¿no? Ya, colegas. Dicho eso, entonces,
Tengo entendido que ya no están avanzando, ya avanzaron en el capítulo 12. No sé si ya terminaron, tienen alguna consulta, duda. Yo he rescatado, obviamente, como pueden ver en la pantalla, el documento del libro de la licenciada, en el capítulo 12, pero de aquellas partes que veo que sean muy críticas, por así decirlo, ¿no? Bastante importantes que pueden entrar en una revisión, obviamente, de auditoría fiscal. Ahora, antes de iniciar con estos puntos claves de los temas del 12 al 16, me gustaría saber si en el capítulo 12 específicamente tienen alguna duda, consulta en alguna de las partes, en alguna parte del tema, en algún tipo de cuenta para revisar, o cómo se podría revisar ciertas cuentas, qué documentos, ¿no? Me gustaría saber, colegas, si tienen alguna consulta respecto a las cuentas del activo, que sobre todo habla el capítulo 12 de las cuentas y análisis de las cuentas de activo, ¿no? Que es una familia bastante amplia, bastante grande. ¿Alguien tiene alguna duda, consulta de la familia de los activos? ¿Cómo revisar, qué solicitar, cómo elaborar? Bueno, si nadie tiene, lo pueden dejar también en el chat de la plataforma de la reunión. Voy a estar atento a revisarlo. ¿Está bien? Bueno, como habrán visto, las cuentas del activo es una familia bastante grande y va a depender mucho del tipo de rubro, la actividad que llevemos, o bueno, nuestro cliente en todo caso, lleve, ¿no? ¿Por qué? Si bien la familia de los activos es donde generalmente lo primero que se nos viene a la mente es el efectivo, o sea, disponibilidades, banco, cheques, etcétera, etcétera, tenemos que tener en cuenta que la cuenta de disponibilidades no siempre va a ser la más grande al momento de hablar de qué tipo de cliente estemos aplicando la auditoría fiscal. Por ejemplo, si nosotros revisamos un banco, disponibilidades no va a ser una de los rubros o de las familias del activo que va a ser más crítico o significativa para revisar. Si hablamos a nivel banco, ¿no? La cuenta del activo que más va a resaltar o es la primordial y la que sí o sí debemos revisar es cartera, ¿no? Automáticamente cartera es la cuenta más grande en los bancos. Y así sucesivamente, dependiendo del rubro, dependiendo de nuestro cliente y a qué se dedique, la familia o la revisión que vamos a aplicar para el tema de materialidad, etcétera, va a depender mucho, ¿no? Entonces, si bien aquí hace mención a lo que es disponibilidades, inversiones, activos fijos y demás, mucho va a depender el rubro a lo que se dedique la empresa. Muy bien. Entonces, dependiendo el examen que hagamos en el tema de la licenciada en el libro, perdón, nos muestra un objetivo, ¿no? Con qué objetivo se está aplicando la auditoría fiscal, la introducción para que tengan ustedes un poco de idea de quiénes componen la familia de los activos y en materia tributaria qué técnicas podemos aplicar para la revisión dependiendo de las cuentas, ¿no? En el caso de disponibilidades, riesgos y procedimientos, es uno de los primeros subtítulos del libro de la licenciada, que obviamente se dirige a aquellas empresas, más que todo comerciales. ¿Por qué? Porque obviamente disponibilidades, que es lo que conforma caja, caja chica, banco moneda nacional, banco moneda extranjera, etcétera, etcétera, todo lo que es efectivo, siempre va a ser la cuenta más grande dentro de la familia de los activos en empresas comerciales, ¿no? También estará lo que es activos fijos posiblemente e inventario en alguno de los casos, ¿no? Entonces, dependiendo la familia que vayamos a revisar, existen riesgos, ¿no? Como les decía en clases anteriores, para aplicar una auditoría, sea fiscal, financiera, gubernamental, forense, etcétera, etcétera, tenemos que pensar mal, ¿no? Como nosotros en la carrera tal vez ya no he escuchado, decía, piensa mal y acertarás. ¿Por qué? Tenemos que ponernos en el papel de aquellas personas que quieren evadir impuestos, que no quieren pagar, que quieren omitir los pagos o quieren hacer algún artificio para no pagar
pues ciertos impuestos a los que la empresa está obligada a pagar y presentar información, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primero dice, existen organizaciones que tienen cuentas bancarias, que sin embargo no reflejan lo mismo en el balance general, ¿no? El caso más típico que se van a dar cuenta ustedes es que al momento de iniciar una empresa, un balance de apertura, por así decirlo, el balance general también, los montos pues suelen ser ficticios tanto del patrimonio como del activo, ¿no? Y obviamente en el activo, sobre todo los activos fijos. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que tener en cuenta que tiene que cuadrar el activo, el pasivo y con el patrimonio, ¿verdad? Es la fórmula básica que tenemos. Pero no refleja, para empezar, la realidad, y por otro lado no refleja lo mismo que el balance general. ¿Por qué? Porque al utilizar algunos artificios o mostrar importes que no son reales, en algún punto de la contabilidad va a haber incoherencia. Entonces, esta incoherencia, por así decirlo, se refleja a obligaciones tributarias. ¿Por qué? Si hablamos de activos fijos, de bienes inmuebles o, qué sé yo, ingresos, gastos, obviamente está de la mano pagar ciertos impuestos, ¿no? Dependiendo también de lo que se dedique la empresa. Entonces, estos riesgos, como les digo, estos no existirían si nosotros no llegáramos a pensar mal o pensamos que están haciendo una contabilidad perfecta, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, hay otros casos que dice que el contribuyente declara que no tiene cuentas bancarias, ¿no? Que la empresa no cuenta, pero sin embargo se detectan movimientos económicos de la empresa en instituciones financieras, pero que no están registrados contablemente, ¿no? O estas cuentas bancarias no están a nombre, ¿no? De la empresa, pero sin embargo es uno de las vías por el cual estoy realizando movimientos económicos, pero estoy saltándome ciertos, pueden ser pagos, pueden ser compras, de los cuales existe un impuesto a pagar, un impuesto a beneficiarse en todo caso, sin caso hablamos del crédito fiscal IVA, ¿no? Si es que cobro, por así decirlo. Entonces, si ustedes se darán cuenta, todos estos riesgos, si se dan cuenta, es pensar mal, es decir, cómo tú podrías evitar hacer los pagos, evitar tus obligaciones tributarias, para poder hallar dónde podría estar el problema, la incoherencia o la falta de información. Entonces, bajo estos riesgos que existen en cada cuenta, en todas las cuentas del activo de hecho existe un riesgo, ¿no? Existen procedimientos que los que podemos quizás no al 100% mitigar, pero sí podemos abarcar quizás un 80 o un 90%, ¿no? Entonces, acá nos habla sobre instituciones como ser bancos múltiples, entidades financieras, cooperativas de ahorro, instituciones financieras de desarrollo, etcétera, etcétera. Son terceros, por así decirlo, ¿no? Son entidades financieras, en pocas palabras, ya sea del Estado o privados, dependiendo de la situación. ¿Esto por qué? Nosotros podemos hacer un cruce de información, ¿no? Con un número del representante legal, con un número de NIT, con un carnet de identidad, etcétera, etcétera. Podemos automáticamente asociar la actividad principal con los dueños, los socios o las personas encargadas que están de nuestra empresa. Entonces, ¿no? Y obviamente que todo tiene que estar documentado, absolutamente todo, ¿no? Eso es algo que siempre nos han inculcado desde el primer día que nos han hablado de auditoría, ¿no? Entonces, ya sabemos los riesgos, sabemos cómo podemos comprobar quizás con terceros, cruce de informaciones y demás, ¿no? Adicionalmente nos dan unas recomendaciones, ¿no? Que las cuentas bancarias están registradas a nombre de la razón social, que como les decía, ¿no? Que a veces hay cuentas bancarias que no están a nombre de la empresa, sino a nombre de personas naturales. Entonces, hay maneras, hay formas de específicas, ¿no? Recomendaciones específicas para evitar, mitigar estos riesgos. Pero la realidad es otra, obviamente, ¿verdad? Entonces, el libro nos habla ya de cómo poder mitigar, cómo poder tener un poco de cuidado, dónde puede estar los posibles irregularidades, incoherencias y los procedimientos que podemos aplicar, ¿no? Pero lo que a nosotros nos importa es cómo reviso esas cuentas,
qué solicito, qué pido, qué exijo, con qué es suficiente respaldar la auditoría o la revisión que estoy realizando, etcétera, etcétera. Tenemos decretos, tenemos leyes, tenemos un marco normativo, tenemos un montón, pero nosotros necesitamos pisar la realidad y decir qué es lo que nosotros realmente necesitamos para poder realizar una auditoría tributaria. Muy bien, entonces a continuación les voy a mostrar papeles de trabajo que vamos a abarcar las cuentas más importantes, por así decirlo, de las cuentas del activo, pasivo, patrimonio y... Muy bien. Estoy presentándoles entonces un papel de trabajo que hace revisión a lo que es disponibilidades. Muy bien. En este caso obviamente de un banco. De todos modos, la estructura no va a cambiar, simplemente los importes y el grado de que nosotros le demos de crítico, ¿no? De información crítica, etcétera, etcétera. Entonces, hablando de disponibilidades, ustedes ya saben que todo papel de trabajo debe tener un objetivo, un trabajo realizado, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a hacer énfasis a lo que realmente nosotros necesitamos saber. Si hablamos de disponibilidades, estamos hablando de caja, caja chica, banco, moneda nacional, banco, moneda extranjera y pueden tener más cuentas de disponibilidades según la empresa o pueda crear cuentas, ¿sí? No son las únicas que existen. Entonces, en nuestro caso hacemos un pequeño detalle, un cuadro resumen, donde vamos a exponer todas las cuentas que tenga la empresa. Primero hacemos énfasis a los billetes y monedas, puede ser por un lado, que es decir, caja moneda nacional, puede ser caja chica, que es lo que se utiliza obviamente para los gastos del día, que pueden surgir en el transcurso de los días de la semana, etcétera, etcétera. Puede haber cuentas, perdón, en el banco puede haber cuentas, ¿no?, de moneda nacional y moneda extranjera. Entonces, cuando hablamos de solo caja moneda nacional y caja chica, ese es el dinero que las personas o los propietarios lo tienen en mano, guardado, bajo llave, etcétera, etcétera. Es dinero que nosotros podemos contar, podemos hacer una revisión de que efectivamente ese dinero sí está, por un lado, es el mismo importe que coincide o dicen ellos tener por un lado. Por otro lado, caja chica también es algo que se hace, ¿no? Los famosos arqueos de caja, por ejemplo, ¿no? Es uno de los métodos para revisar si efectivamente en el transcurso de los días, semanas, etcétera, etcétera, coinciden los importes con los ingresos y salidas de efectivo. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de cuentas que están, o bueno, dinero que está en el banco? Obviamente ese dinero nosotros no vamos a tener acceso. Lo máximo que podemos nosotros exigir o solicitar para comprobar que efectivamente ese dinero coincide con el balance general o el balance de apertura es solicitar un extracto bancario, ¿verdad? Ahora, este extracto bancario para fines de auditoría y demás se realiza una carta. Lo que nosotros llamamos es una confirmación. Entonces, se elabora una carta destinado al banco en específico. En este caso tenemos dos, uno que es en moneda nacional y otro que es bancos del exterior, porque seguramente puede tener la empresa en el extranjero, ¿no?, cuentas bancarias, no es que no, puede darse el caso. Ahora también puede ser que estén en moneda extranjera. Tengo dos tipos de cuentas totalmente diferentes. Para estos casos el modelo de carta que se realiza es el siguiente. Se llama confirmación de saldo. Se realiza al banco correspondiente, obviamente, donde se especifica, para empezar, a nombre del titular o de la empresa, para empezar. Segundo, se asocia la cuenta, el número de la cuenta bancaria. Y tercero, mejor lo anotaré por acá, número de cuenta bancaria, nombre o razón social y por último el importe total. ¿Por qué? Obviamente el número de cuenta bancaria está por demás decir el por qué. Nombre, razón social, lo mismo. Pero ¿por qué tenemos que anotar el importe?
Puede que anotes, puede que también no anotes. Por dos situaciones. Por un lado, tú estás viendo o estás haciendo la revisión y por un lado, por temas de integridad y exposición, la empresa te ha dicho que tiene cierto monto de dinero en el banco. Entonces tú en la carta puedes especificar el monto que se te ha dicho y el banco te va a responder si efectivamente es ese importe de dinero o te dará el monto exacto, si en caso tú no colocas este importe, te va a colocar el monto con el cual cuenta el banco, obviamente del nombre o razón social que se le haya otorgado, ¿no? Y las firmas correspondientes. Entonces el banco te va a responder, te va a dar una respuesta y esta carta la puedes enviar a todos los bancos necesarios o a todos los bancos existentes del cual el cliente tenga cuentas bancarias, obviamente, ¿no? En base a las respuestas, como verán acá en este cuadro resumen, tenemos columnas de la fecha de envío, es decir, en qué fecha hemos enviado la carta, ¿no? La referencia hace al papel de trabajo por si acaso. La fecha de respuesta, cuántos días después o en la semana te está respondiendo el banco. También esos papeles o esas respuestas se convierten en papeles de trabajo o también anexos a los principales. Luego anotas saldo según el banco y saldo según respuesta del banco. Es decir, en pocas palabras, en la primera columna se anota el saldo del balance general o la información que te ha brindado el cliente y a continuación el saldo que el banco te está respondiendo. De existir diferencias o no, las anotas acá a cuánto asciende el importe y por último a qué se debe esta diferencia o estas diferencias, ¿no? Ya sea porque sean cheques en tránsito que todavía no se ha cobrado o no se ha emitido, etcétera, etcétera, porque se dan casos, ¿no? Y eso ya no es culpa ni del uno ni del otro, simplemente son cheques en tránsito que por factor tiempo y algún motivo el banco todavía no lo ha registrado, ¿no? Porque ustedes saben que cada día hasta cierta hora el banco realiza sus cheques en tránsito, recibe como también así registra. Entonces, son cuadros bastante sencillos de entender que presentan una información de algún modo íntegra, información íntegra. Ustedes tienen el documento del banco, su respaldo, que tiene un valor obviamente más que suficiente para respaldar lo que dice la empresa y lo que dice el banco, por un lado, ¿no? Y obviamente ustedes de acá, si encuentran en Caja Chica o en Caja Moneda Nacional alguna diferencia, pues también pueden crearse acá cuadros resumen de las diferencias y observaciones. Y obviamente, como todo papel de trabajo, deben concluir con las famosas conclusiones. Muy bien. Entonces, en el tema de disponibilidades, caja chica, Caja Moneda Nacional, Caja Moneda Extranjera, bancos nacionales, extranjeros, el procedimiento es el mismo. Cual sea tu rubro, te dediques a lo que te dediques. Si es banco, emites carta. Si es caja dinero que está en control y seguridad del cliente, también se puede realizar el conteo. Por eso te existe el famoso arqueo de caja, que es uno de los procedimientos para revisar el dinero en efectivo, ¿no? Entonces, estos son los dos modelos. Obviamente el modelo de la carta que se emite a los diferentes bancos que puede ser necesario o los que tenga la empresa, ¿no? Y la respuesta adicional de los bancos que te van a emitir. Obviamente te van a emitir en diferentes modalidades. Muchos posiblemente te entreguen el extracto bancario, que obviamente el extracto bancario al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Que el banco te diga que a tal fecha el importe de dinero asciende a tantos. Y el extracto bancario te va a mostrar obviamente a detalle las transacciones que hubo. Entonces, para muchos es mejor solicitar la extensión de un extracto bancario, ¿no? Pero lo malo de esto es que el banco te cobra cierto monto de dinero, ¿no? No es gratuito. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos de una persona natural, es decir,
uno de estos días se me ocurre ir al banco y solicitar un extracto bancario, posiblemente la primera vez me digan es gratuito, no pasa nada, acá tienes, o por extravío o demás en diferentes bancos, te pueden extender sin ningún problema. Pero cuando hablamos a niveles ya de cuentas bancarias donde hablamos de una persona jurídica, ya no hablamos de una persona natural, o empresas grandes, pequeñas, medianas empresas y grandes, incluso tal vez las pequeñas más, tiene un costo, ¿no? No sabría decirles de cuánto, pero creo que es más de 200 bolivianos, la extensión de un extracto bancario. Entonces, lo que sucede en estos casos que es, el cliente suele decir, no tengo el dinero para pagar, ¿no? Lo siento, no puedo. Entonces, ustedes, si bien no extienden la carta, por lo menos lo que sí pueden hacer es solicitar la respuesta del banco para confirmar si el saldo de esta persona con carnet de identidad tantos, con cuenta bancaria número tantos, coincide con los saldos del banco, o no, o con los saldos que le estoy presentando. Y el banco en su respuesta, obviamente con sello y demás, papel, hoja membretada y todo, igual es respaldo suficiente como un extracto bancario, ¿no? Como les digo, mucho dependerá del cliente con el que estamos tratando para solicitar el extracto bancario o la información de los bancos. Muy bien. Entonces, en tema de disponibilidades, es así de... esto es un ejemplo, un modelo, obviamente, ¿no? Si ustedes creen conveniente crear más cuadros o hacer más énfasis, como es en arqueo de caja, ¿no? Cuántos billetes de 200, cuántos billetes de 100, cuántos de 50, etcétera, etcétera. Ya dependerá de ustedes, de cada auditor, ¿no? Otros se basarán en montos más grandes, ¿no? Etcétera, etcétera. Tal vez no querrán hacer el arqueo de caja porque consume mucho tiempo, no sé. Depende del auditor más experimentado para decidir y tomar decisiones. Muy bien. Entonces, esto es un modelo de disponibilidades. Ahora, si volvemos a nuestro texto, nos dice medios fehacientes de pago. Ahora, esto se conoce también, en vez de la palabra medios, se conoce como la palabra documentos fehacientes de pago. ¿Y qué son los medios o documentos fehacientes de pago? Son todos aquellos documentos equivalentes a una factura que puedan expresar, mostrar, exponer que la transacción, el pago, el cobro se ha concretado con éxito, por así decir. O, para otros, respaldar que efectivamente he comprado tal bien o tal servicio, o he pagado por tal servicio. Esos son los documentos fehacientes de pago, equivalentes a una factura que pueden respaldar la transacción, y estos documentos sirven para, obviamente, para fines de evidencia, ¿no? En este caso está hablando de un importe en específico, 50.000 bolivianos. ¿Y por qué 50.000 bolivianos? Lo que pasa es lo siguiente. Según la ASI, que es la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ha decretado, y como pueden ver acá, según decretos supremos, según la resolución normativa, etcétera, etcétera, que se coloque un importe mínimo, ¿no?, de 50.000 bolivianos, a partir del cual todo pago por operaciones de compra o venta de bienes o servicios, es decir, lo que sea que se dé en la transacción, debe estar respaldado con un documento. ¿Cuál documento? Cualquier documento que respalde que la transacción se ha dado con éxito. En este caso hace énfasis emitido por una entidad de intermediación financiera que esté regulada por la ASFI. ¿Y quiénes están reguladas por la ASFI? Son todos los bancos, para empezar. ¿Hay otras entidades? Sí, los que no son específicamente bancos. Son esas cooperativas de ahorro que también están supervisadas por la ASI, ¿no? Y tenemos más entidades que están reguladas por esta autoridad. Entonces, todo monto mayor a 50.000 debe estar cordialmente obligada a tener un documento fehaciente de pago, ¿no? Sea factura, una nota,
no lo sé, hasta los cheques incluso han llegado a servir como documentos fehacientes de pago, ¿no? De que se haya emitido o que se haya cobrado, en cualquiera de los dos casos, ¿no? Como digo, medios fehacientes de pago. No están exigiendo explícitamente que sea una factura, sino un documento que respalde la transacción y que obviamente tenga su nivel de seriedad, por así decirlo, ¿no? Que tenga valor alguno, ¿no? En pocas palabras. Y para la YAPA, que esta es regulada por la ASFI, ¿no? Entonces, estos 50.000 no solo nos sirve porque está en el artículo 37 y me obliga a que sí o sí tenga, sino lo que sucede es que para temas tributarios hay algo que se llama bancarización. La bancarización es el registro, obviamente como hacemos las facturas de compras y ventas, ¿no? Hacemos el registro de todas las compras, todas las ventas, etcétera, etcétera. Pero la bancarización es a partir de los 50.000 bolivianos para arriba. Tú vas a registrar, vas a llevar el control y también vas a presentar de forma anual la bancarización de todas aquellas transacciones en las que tú hayas cobrado o vendido algún producto, un bien, un servicio, por un importe mayor a 50.000 bolivianos. Y obviamente, si estamos hablando de una auditoría fiscal, al momento de revisar que esta persona o este cliente haya tenido transacciones o movimientos mayores a 50.000, automáticamente eso ya nos dice que tiene una obligación más, realizar la bancarización. Y entonces, como ya es un tema tributario, pues ya es de nuestra área, automáticamente nosotros hacemos la revisión de que el cliente esté llevando el control y el envío anual de bancarización. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por un lado, si bien la ASFI nos dice que tengo un documento fehaciente de pago, etcétera, etcétera, nosotros aparte también realizamos el control de bancarización. Y obviamente, tiene que estar documentado y respaldado esta transacción por 50.000 bolivianos o más. Entonces, en el tema de disponibilidades y demás, ya habríamos abarcado una primera parte que es cómo revisar disponibilidades para empezar. Y qué documentos puedo yo solicitar para respaldar mi revisión. Ahora, aquí habla respaldo de transacciones, pero con documentos esta vez explícitamente, de pago. Ahora, ¿existe una resolución? Claro que sí. ¿Existe un objeto? Claro que sí. Pero acá lo que nos más importa es esta parte de acá, que nos dice: la presente resolución tiene por objeto operativizar el tratamiento tributario, ojo, tributario, de los pagos emergentes de transacciones de compra y venta de bienes o prestación de servicios, cuyo valor total sea igual o mayor a 50.000 bolivianos, los cuales deberán ser respaldados con documentos emitidos o reconocidos por el sistema financiero y o el Banco Central de Bolivia, e implementar los mecanismos de control fiscal referidos a las obligaciones de los sujetos pasivos y o terceros contribuyentes en general. En pocas palabras, lo que les hablaba de la bancarización, ¿no? El alcance de esto, pues, nos dice que sea cual fuera la forma de asociación que utilicen las entidades o instituciones públicas, privadas, organismos del Estado, etcétera, etcétera, que realicen pagos por adquisición o venta de bienes, igual, lo mismo, todo valor igual o mayor a 50.000, ¿no? Sean estas al contado, al crédito o a través de pagos parciales dentro del territorio nacional. Es decir, no se te obliga que este pago de 50.000 bolivianos sea al contado. Puede ser al crédito o puede ser pagos parciales. Pero el único requisito, por así decirlo, el alcance de esta normativa, es que sea mayor a 50.000 y sea en territorio nacional. Nada más. Que sea pagos parciales o a crédito, eso ya es otro mambo. Lo que nos importa es que sea mayor a 50.000 en territorio nacional. Nada más. ¿Ok? Entonces, a partir de esto ya nacen obviamente nuevas definiciones, como sé qué significa la transacción obligada a respaldar con documentos de pago,
Y esto es lo que nos importa ahora. Los documentos fehacientes de pago. ¿Cuáles pueden ser? Nos dice que son todos aquellos documentos en físico o electrónico que cumplan con la condición de ser emitido y reconocido por una entidad financiera regulada por la ASFI o emitido por el Banco Central de Bolivia, tales como ser cheques de cualquier naturaleza, órdenes de transferencia electrónica de fondos, los famosos vouchers por transacciones, ya sea de tarjeta de débito o tarjeta de crédito, cartas de crédito o la presente y no son estas las únicas, por si acaso. Existen muchas más, ¿no? Que tal vez no tengan el mismo grado de, ¿cómo les digo? No tienen el mismo valor, pero sí pueden respaldar cierta parte en caso de que tú no tengas ninguno de los anteriores mencionados, como ser las notas de venta. Si ustedes se dan cuenta, la nota de venta no es un documento que se diga, si bien expresa la transacción y demás, a diferencia de emitir otro documento que esté regulado por la ASFI o como una factura, la nota de venta queda por debajo, ¿no? Pero si tú no tienes un documento que pese más, por así decirlo, esta nota de venta u otros documentos similares, equivalentes, te pueden ayudar a respaldar la transacción si por algún motivo lo has extraviado, lo has perdido o no has exigido, ¿no? Los cuales, esta presente nominación, como dice, es enunciativa más no limitativa. Es decir, no son los únicos documentos que llegan o tienen el grado de documento fehaciente de pago. Hay más. Ya dependerá obviamente el grado de relevancia que tengan entre ellos. Eso ya es otro tema, ¿no? Acá tienen unos cuantos ejemplos. Acá tenemos más definiciones como ser contrato de tracto sucesivo, que obviamente todavía no estamos tocando el tema. Requisitos del documento de pago. Ahora, obviamente estos requisitos que habla que tenga el documento fehaciente de pago es algo más que lógico, ¿no? Que estos documentos, para empezar, sean nítidos, legibles, que no presente borrones, pero sobre todo que la información plasmada en este documento fehaciente de pago haga referencia al cliente, como ser la razón social, ¿no? Puede ser el número NIT, carnet de identidad, el importe, la fecha y el número de transacción u operación, que tal vez este no lo veo tal vez muy significativo. Lo que sí yo vendría más crítico sería el número de NIT, el carnet de identidad. ¿Por qué? Se ha presentado varios casos en que la razón social de la entidad efectivamente estaba en documentos fehacientes de pago. La fecha y el importe coincidían. Lo que no coincidía era el número NIT o carnet de identidad, ¿no? ¿Por qué? Sucedía lo siguiente, esto es como un breve ejemplo que les voy a dar. Un condominio tenía una cuenta bancaria a nombre del representante legal, por así decirlo. El representante legal era la misma persona que llevaba el control, que realizaba la contabilidad de todo el condominio, ¿ya? Entonces, se le otorgó que la cuenta bancaria esté a nombre del representante legal y debería usar, cuando se trata de condominios, edificios, etcétera, etcétera, en el número NIT o carnet de identidad, como no tienen ellos un número NIT como tal porque no prestan ningún tipo de servicio y demás, debería ir el número 0, según normativa. Lo que hacía este señor era beneficiarse de todas las facturas porque salían a su nombre, pero los colocaba a su número de carnet o su número de NIT. Entonces, cuando se hacía la revisión y si cumplimos todos los puntos, el 1, el 2, el 3, el 4 de acá, en ningún momento habla sobre el número NIT o carnet de identidad. Solo habla del número de la transacción, fecha de la transacción, el importe y la razón social de la entidad o nombre del representante legal. Si cumplimos estos 4 puntos, automáticamente estaría todo en orden, no pasaría nada. Pero, ¿qué está pasando en realidad? Este señor, el representante legal, se estaba haciendo beneficiario de un crédito fiscal del cual él no estaba gastando ni un solo centavo. Era dinero ajeno por compra, ya sea reparaciones de ascensores, que las bujías,
que la limpieza, que vidrio es aquí, que la puerta allá, etcétera, etcétera, ¿no? Y son importes altos. El simple mantenimiento de los ascensores es bastante ya alto. Y si tú te beneficias del crédito fiscal de esa forma, automáticamente, ¿qué está sucediendo? Para empezar, el cliente no está evadiendo obligaciones, correcto. Pero sí otra persona se está avivando y se está haciendo acreedor de un crédito fiscal que no le pertenece. Entonces, si nosotros estamos realizando una auditoría tributaria, una auditoría fiscal, el hecho de que él coloque su número de carnet en todas las facturas ya es razón muy significativa para colocar en observaciones y posiblemente en un informe en borrador de que se está haciendo beneficiario de todo el crédito fiscal, de todos los gastos o compras que esté realizando el condominio o edificio, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta partecita, si bien no afecta directamente al cliente y en unos años posteriores, por algún motivo o razón, le hacen la revisión y obviamente su nombre, el nombre de la firma, el nombre de ustedes va a estar registrado que en tal fecha hicieron una auditoría y no han detectado este error, automáticamente se van a volver ustedes como cómplices de haber evadido, o bueno, no evadido, sino no haber mencionado este error. Y se ha visto casos en los que se habla de una obligación compartida por el simple hecho de no haber resaltado o expuesto esta situación, que si bien no le afectaba al cliente directamente, hablando de temas tributarios, sí, ¿no? Obviamente hay allí algo que observarse, ¿no? Entonces a esto yo le aumentaría el número de carnet o el número de NIT, dependiendo cuál sea el rubro o nuestro cliente a qué se dedique. El caso que yo les he dado era de un condominio, edificios, ¿no? Siempre hay una persona que se hace cargo de toda la contabilidad, de todos los gastos, de todos los ingresos, ¿verdad? Entonces, esto como un ejemplo para que ustedes vean un poco más allá de lo que quizás esta información que tenemos, obviamente, no es limitativa. Hay mucho más que por criterio de cada uno puede exigir, solicitar, porque algo puede haber entre estos espacios que no esté cuadrando, ¿verdad? Como les decía, si revisamos estos 4 puntos y nos olvidamos del número de carnet o el número NIT, automáticamente ya estamos, ustedes se dan cuenta, ya estamos saltándonos una gran información que puede ser bastante crítica, ¿no? Muy crítica. Bueno, en los que, y aquí nos habla obviamente de más ejemplos, en caso de los depósitos, en caso de los cheques, ¿no? Como acá dice, no tiene obligación de consignar el NIT, muy bien. Sin embargo, que en los registros obligatorios establecidos en el artículo 7 de la presente disposición, deberá consignar necesariamente este dato, ¿no? Como les decía, para algunos casos no necesariamente se puede colocar el NIT, el carnet, pero para nuestros controles, o en este caso, según el artículo 7 para cheques, les obliga a consignar el dato del número NIT, ¿no? Entonces, dependiendo de la situación en la que nos encontremos y el criterio de cada auditor, vamos a solicitar más requisitos, más puntos, o finalmente nos respaldamos en la normativa, como acá lo indica el artículo número 7. Muy bien. Ahora, hablaremos de los efectos tributarios de aquellas transacciones que no tienen un documento fehaciente de pago. Es decir, no puedo respaldar mi transacción por una compra o un servicio, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué nos dice? Nos dice que aquellas transacciones que no cuenten con documentos de pago reconocidos por la ASFI o por el Banco Central de Bolivia tendrán los siguientes efectos. Punto número 1, inciso A. Nos dice que el impuesto al valor agregado IVA, ¿no? La pérdida del crédito fiscal es lo que va a ocurrir. No nos vamos a poder beneficiar del crédito fiscal de esa factura, aun cuando tenga en su poder la respectiva factura, nota fiscal o documento equivalente original. Y para el vendedor, la imposibilidad de compensar el débito generado en dicha transacción con los créditos fiscales que tuviera
para efectos del impuesto. En pocas palabras, tanto de ida como de vuelta, es decir, tanto como el comprador como el vendedor, se van a ver perjudicados ambos, ¿no? Es de manera bilateral, por así decirlo. Es de ida y de vuelta en el caso del crédito fiscal IVA. En el impuesto de las utilidades de las empresas, nos dice que para el comprador serán consideradas como no deducibles, es decir, no va a poder beneficiarse al momento de calcular el 25%, no va a poder disminuir ese monto, en pocas palabras, ¿no? Aun si las mismas cuentan con facturas, notas fiscales, documentos equivalentes originales o haberse realizado las retenciones correspondientes en el caso del IT y del IUE para bienes o servicios. Y para el vendedor serán consideradas de todas maneras como ingresos imponibles, es decir, van a ser ingresos de los cuales se van a deducir un débito, ¿no? Se van a deducir el impuesto para que el monto por ingreso sea mucho mayor para el vendedor y no pueda compensar en algún punto todas las facturas que tenga el vendedor. Y lo mismo sucede en el RC IVA, ¿no? En todos los casos, por así decirlo, si tú no cuentas con esta documentación, por así decirlo, ambas partes se van a ver perjudicadas, se van a ver perjudicadas en, obviamente, repito, transacciones sin documentos de pago, en documentos que tú no tengas ninguno para respaldar, para poder demostrar, por así decirlo. El enfoque tributario de esta situación, ¿cuál es? Al analizar cualquier cuenta del rubro del activo, debemos enfocar nuestra atención en solamente ilícitos tributarios. No debemos irnos, no debemos salirnos del tema, por así decirlo. Cuyo efecto de estos ilícitos tributarios, omisiones de pago, evasiones, etcétera, etcétera, se vea reflejado en el balance general y en el estado de resultados, es decir, en los estados financieros, en pocas palabras. Que cualquier error u omisión va a repercutir en ambos estados financieros, obviamente, como los que se detallan a continuación. Las cuentas más famosas, por así decirlo, cuentas por cobrar. ¿Y los riesgos cuáles pueden ser? Se van a reflejar en las cuentas incluidas en... voy a dejar esto un poco más. Ahora sí. Los riesgos podrían reflejarse en las cuentas incluidas en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, o pueden existir saldos de clientes que permanezcan un largo periodo en el balance general sin ser cobrados. En pocas palabras, cuando existen deudas, o sea, nosotros debemos cobrar y pasa un largo periodo de tiempo, años incluso, esta cuenta no debería permanecer eternamente en la familia de los activos. Es por eso que nosotros tenemos una cuenta, ¿no?, que se llama previsión para cuentas incobrables, es decir, para aquellas cuentas que no han podido ser cobradas por algún motivo y lastimosamente la empresa tiene que pagar los platos rotos, por así decirlo. No se va a beneficiar, es un dinero que lo perdió lastimosamente, ¿no? Entonces, a nivel de balance general, esta cuenta no puede permanecer mucho tiempo y obviamente va a repercutir en cuentas comerciales de aquellas personas, de los deudores. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta y hablamos cronológicamente, si somos una empresa comercial y podemos vender tal vez al crédito y tenemos deudores, ¿no?, llevar el control de las fechas es bastante importante, ¿no? Podemos tener clientes que nos deben desde hace 1 año, 2 años, 1 mes, 1 semana, ¿no? Pero la cuenta no la manejamos independientemente para cada una, la manejamos en una sola, en el balance general, que es cuentas por cobrar. No hacemos el detalle o no hacemos la expansión de la cuenta a nivel detalle. Posiblemente podemos tener un documento de respaldo o otro documento que nos diga, ¿no?, qué cliente debe desde tal fecha a tal fecha. Pero a nivel de balance general ya no mostramos eso. Por tanto, puede existir ese problema de
reconocimiento y análisis en la cuentas por cobrar, ¿no? A eso es lo que se refiere. Por eso recomienda lo siguiente: que estas transacciones, para empezar, no sean ficticias, ¿no? Muchos hacen, esto es muy clásico, crearse cuentas ficticias que muestren que por ser cuentas por cobrar, yo cuento con este dinero que quizás en este momento no lo tengo en mis manos, pero cuento con dinero, tengo respaldo de efectivo, ¿no? Tengo disponibilidad, en pocas palabras. Otro, que no hayan sido generadas, es decir, que no hayan sido creadas para ocultar actos ilícitos, como ser ingresos no facturados y o no declarados, que cuyo efecto tributario ocasionaría el menor pago de impuestos, obviamente. Que el importe total de los registros auxiliares de los clientes debe coincidir con lo registrado en la contabilidad. Que las cuentas por cobrar a compañías relacionadas deben tener la suficiente documentación de respaldo y explicación del origen de la transacción, porque no solo es anotar por anotar, tenemos que tener documentos de respaldo que indiquen cuánto debe, quién me debe y por cuánto tiempo me debe. Y por último, que se debe demostrar fehacientemente, ¿no?, y con argumentos contundentes el origen de las diferentes cuentas por cobrar que se presentan en el balance general. Como les decía, se puede hacer una acumulación de cuentas, ¿no? Y efectivamente, quizás ustedes o el cliente puede crear varias cuentas por cobrar a nombre de diferentes entidades, correcto. Pero tiene que estar fehacientemente respaldada, es decir, con documentos, y que debe tener argumentos contundentes de cada cuenta que estás creando, en pocas palabras, ¿no? Esto respecto a cuentas por cobrar, que es una de las cuentas más revisadas, ¿no?, analizadas en temas de auditoría. El otro, igual que por temas de importes significativos, es inventario o almacenes, que algunos lo conocen con esa palabra, ¿no? Y el clásico problema o incoherencia que se encuentra en estos inventarios es que no existe una coherencia con el conteo físico de inventario con lo que expresa el balance general, ¿no? O como dice en el texto, que aunque debe existir una coherencia entre el nivel de ingresos de una empresa y la variación de existencias, ¿no?, obviamente, en ocasiones son objeto de manipulación física e informática. Es decir, manipulación física, como ustedes sabrán, anualmente se hace la revisión de inventarios de manera física, contando uno por uno la cantidad que tienes en almacenes de tu producto, ¿no? Informáticamente, que tu sistema que estés utilizando de inventarios o los Cardex que nosotros conocemos, según sea el método que se esté utilizando, tiene que existir una coherencia, y por lo general no existe, ¿no? Siempre hay alguna incoherencia por error, omisión, olvido, o porque lo hicieron de manera a propósito, lo hicieron con mala intención, ¿no? Entonces por eso siempre se hace la revisión de inventarios. Las recomendaciones para inventarios, como verán, son bastante extensas, pero las más importantes, por así decirlo, o las más básicas que se debe cumplir para empezar, es que el inventario que se registra en la contabilidad, ¿no?, al momento de que ingresa mercadería y demás, debe coincidir con el inventario físico. Es decir, que al final de año o en el momento que tú estés realizando el inventario físico, coincida para empezar con la contabilidad y con el registro auxiliar, si es que se tiene, como ser los Cardex. Puede ser de manera mensual, dependiendo del cliente cómo lleve el control, pero si hablamos de tema auditoría fiscal, tú puedes colocarte los rangos de tiempo para poder verificar, según tu metodología, si expresamente y correctamente las cantidades de inventario coinciden para empezar con la contabilidad
y finalmente con el estado financiero, ¿no? Otro que dice que todas las adquisiciones de bienes realizables, sean estas en efectivo o al crédito, con o sin factura, deben tener su respectivo registro contable y cardex de control por separado, porque de ello dependerá la oportunidad en la información, ya sea en importe, cantidad y costos, ¿no? La información que deben ser cotejados con los mayores y saldos expuestos los estados financieros. La revisión de esta cuenta de inventarios es más fácil si la empresa auditora, si en caso el cliente no lo tiene, la famosa lectura de código de barras. Ese aparato del lector de código de barras nos hace ganar bastante tiempo para empezar, y obviamente hablando de nivel de sistemas, podría ser más confiable que el recuento físico de una persona natural, porque lo más clásico que se da es que hay confusión de números, de typeo, invierte en cantidades, se olvida cuánto ha contado hasta cierto momento, por así decirlo, ¿no? Entonces, el código de barras que tú posees, obviamente, no vas a utilizar el que tiene la empresa. Vas a revisar el que tiene tu firma auditora. Porque hoy en día las firmas auditoras poseen un código y un lector de barras. Incluso tienen una impresora de código de barras. Que nuevamente, a pesar de que el producto ya tiene, nuevamente tú puedes colocarle otro, porque son fines de auditoría fiscal o auditoría, ya sea el tipo de auditoría que tú necesitas para realizar inventarios, ¿no? Entonces, la revisión que se puede aplicar a inventarios, y es la que mejor se recomienda, es el lector de código de barras, obviamente mediante un sistema que te vaya arrojando datos automáticamente, y lo único que tú tienes que hacer es hacer la lectura con la pistola que lee el lector de código de barras de todos los productos, o por cantidad o por bloques, ¿no?, del producto, y automáticamente te arroja el sistema donde te va a estar especificando la cantidad, cuántas veces lo has contado, el código de barras, y puedes adicionalmente colocar alguna otra información que tú veas prudente en el código de barras para tu correspondiente control. Esto en el caso de que por algún momento digas, sabes, creo que este producto me he olvidado hacer la lectura. Nuevamente lo voy a leer. Pero si en tu sistema no lo has adecuado correctamente, puede que ya lo estés revisando 2 veces. Entonces va a saltar un error de que ese producto ya se ha leído. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la revisión de inventarios es mucho mejor con un sistema, con un código de barras, que hacerlo manualmente o físicamente como antiguamente se hacía, ¿no? Digamos, contar caja por caja, levantar una caja, apilar a otro lado, por así decirlo, ¿no? Es mejor un código de barras. Pero si no contamos con eso, pues no nos podemos fiar, como ustedes saben, del sistema que posee la empresa, porque puede estar, como decía el texto, manipulado, ¿no? Entonces no nos podemos confiar en lo que la empresa utiliza. Tenemos que utilizar nuestros propios recursos y nuestros propios métodos. Porque si hacemos lo que ellos hacen, ¿para qué estamos realizando la auditoría, no? Un poco como que mediocre el trabajo. Entonces, aparte de tener esa revisión, el recuento físico debe contar con un respaldo. Ya sea facturas, notas de débito, notas de crédito, las famosas pólizas de importación, ¿no? Ahora, si no cuenta con ninguno de estos, hay las famosas aseguradoras, y ustedes ya las conocen de seguro, ¿no? Que es lo que hacen, obviamente su nombre lo dice, aseguradoras, en caso de incendios, casos fortuitos, etcétera, etcétera, ¿no? Ese documento de la aseguradora también indica la cantidad exacta, indica qué producto, a qué precio, qué importe, etcétera, etcétera. Entonces, si por algún motivo el cliente lo ha perdido toda esta documentación, podemos hacer un cruce de información con terceros que la empresa cuente, ¿no? Y obviamente, ¿cómo vamos a saber si tiene una aseguradora? En las cuentas del balance vamos a ver que efectivamente tiene obligaciones con una aseguradora, ¿no?
o que cuenta con una aseguradora por todos sus productos. Entonces, ya íbamos jugando, ¿no?, con nuestro criterio profesional para exigir, solicitar, pedir documentos fehacientes o que respalden toda la mercadería que existe en el lugar. Porque te entenderán que no todos los clientes se pueda contar uno por uno. Hay clientes, dependiendo del rubro, que tienen inmensidad de productos que podríamos decir que humanamente tal vez va a ser imposible de contar. Entonces existen otros métodos de realizar el conteo. Por ejemplo, ¿no?, esto un dato así un poco no aleatorio, pero respecto al tema. El dinero a veces, cuando son cantidades grandes, por ejemplo en la bóveda del Banco Central de Bolivia, tuve la oportunidad de presenciar el recuento de dinero, y obviamente el conteo que yo había pensado era el recuento físico, es decir, billete por billete, pero imagínense contar semejante dinero, semejante cantidad, ¿cuándo iba a terminar para empezar? Entonces lo que se hacía, los métodos de conteo van a variar dependiendo el producto o el bien, ¿no? En este caso lo que se hacía era apilar filas, columnas de un monto de importe igual, es decir, puro 100, 200, etcétera, etcétera, y calcular por bloques automáticamente. Entonces el conteo ya no se hacía de manera eh, unitaria, se hacía el conteo por bloques. Ese era el tipo de método que se realizó para realizar el recuento físico de billetes en este caso. Y seguramente existen otros métodos dependiendo del rubro de nuestro cliente, que no siempre va a ser el conteo físico de uno por uno. Porque imagínense si hablamos de bebidas, ¿no? Nuestro método de recuento físico va a ser otro. Algunos utilizarán minerales. Vamos a adecuarnos quizás a pesos, kilogramos, gramos, miligramos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto va a depender el recuento físico de inventarios mucho del tipo de cliente que tengamos. Y obviamente un papel de trabajo, donde un cuadro resumen, donde ustedes vean cómo sería lo mejor conveniente exponer para que sea entendimiento de todos los que van a hacer uso de estos documentos del informe final de auditoría, ¿no?